Quisiera tomar solamente dos expresiones de Jesús que me parecen fundamentales para nuestra reflexión sobre su palabra. La primera es: el sirviente no es más que su amo, ni el enviado es mayor de quien lo envía. Ante esta expresión, conviene preguntarnos: ¿quién es el que se cree más que el amo? ¿Quién es el que se cree más que el enviado? Jesús se refiere evidentemente a Judas, el que lo va a traicionar. Pero con Judas se refiere a todos aquellos que lo van a traicionar a lo largo del tiempo. Si hacemos una simple división, uno, que es Judas, entre los 12 apóstoles, hablamos de un porcentaje de traición a Jesús del 8,33%. A ver, Señor, el 8,33% te va a traicionar a muerte, y aún así confías en Él. Aún así confías en la humanidad, que casi el 10% te va a traicionar. Y Jesús nos dice: por supuesto que sí. Nos preguntamos entonces: ¿por qué, Señor, si sabes que te voy a traicionar, por qué confías en mí? ¿Por qué creen que Dios confía en nosotros si sabe que nosotros lo podemos traicionar? ¿Por qué? Decíamos en nuestras charlas de Semana Santa, porque Dios espera la conversión de Judas. Porque Dios anhelaba hasta el último momento que Judas cambiara su corazón y se arrepintiera. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. A pesar de que Jesús sabía que Judas iba a ser el traidor, Dios no puede meterse a nuestros corazones para manipularlos, y respeta nuestra decisión y nuestra libertad. Y Jesús esperaba, pues, que Judas cambiara de intenciones. Y eso mismo sucede con todos sus discípulos a lo largo del tiempo. Papas, ha habido papas que han traicionado la confianza de Jesús, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos consagrados, servidores de la iglesia. Y la traición, con las palabras de Jesús, las podemos cristalizar de esta manera: el criado termina tratando a Cristo como su criado, ¿o no? El enviado termina tratando a Cristo como su inferior, como su enviado. Dice Jesús contundentemente: el que comparta mi pan me ha traicionado. Decíamos en esas charlas de Semana Santa, nosotros nos encontramos en esa lucha y podemos identificarnos con Judas el traidor, o podemos identificarnos con Pedro, o mejor aún, podemos identificarnos con el discípulo amado que se recostó al pecho de Jesús. Ni tan malos ni tan buenos, vamos a suponer que somos Pedro. Luchemos incesantemente, que a pesar de nuestras caídas, nos levantemos confiados en los brazos misericordiosos que nos dan el perdón de Dios en Jesucristo. Confiemos en la misericordia de Dios y no dejemos de poner nuestra parte para ser merecedores de esa confianza de parte de Jesús. ¿Quién comparte el pan de Jesús? En un primer momento decimos, pues el que preside la misa, porque el que preside la misa es el que hace la fracción del pan,
y luego es distribuida a toda la asamblea. Pero también toda la asamblea participa de esta repartición del pan de Jesús. Entonces podemos decir nosotros, cuidado, cuidado hermanos, hermanas. No vayamos a ser nosotros quien forme parte de esta realidad dolorosa para Jesús, porque también el bautizado está propenso a tratar así a Cristo. ¿Cuántos bautizados no tratan a Cristo como si fuera su criado? ¿Tantos bautizados no tratan a Cristo como si fuera un ser inferior a ellos? Me decía alguien precisamente el 10 de mayo, oiga padre, se felicita demasiado a las mujeres por el hecho de que son madres, pero no todas las madres se comportan como verdaderas madres. Hay algunas madres que rechazan a sus hijos. Hay algunas madres que quisieron haberlo abortado y no pudieron abortarlo y se tuvieron que resignar. Hay algunas madres que quisieron haberse deshecho de sus hijos. ¿Cómo podemos decir que la maternidad es un don maravilloso? Pues esa es la confianza y el amor que Dios nos tiene. A pesar de que sabe que muchas madres le van a traicionar, a pesar de que muchas madres van a tratar las enseñanzas de Cristo sujetas a sus propios intereses, a pesar de que sabe que muchas madres van a tratar a Dios como un ser inferior, Dios nuestro Señor sigue confiando en el don de la maternidad. Es solamente un ejemplo que acabamos de celebrar hace 2 días. Pero también sucede entre los bautizados, también sucede entre los que venimos a misa, cuando le exigimos a Dios la comunión para todo aquel que nos apetece, para todo aquel que se encuentra en estado de pecado evidente, cuando defendemos ideologías que son contrarias a las ideologías de Dios. Es que Jesús no sabía, es que Jesús no era moderno, es que Jesús no pensaba que iba a haber esto. Y defendemos mentalidades contrarias a las enseñanzas de Jesús. Cuando hoy día muchos religiosos incluso exigen el sacerdocio femenino y tantas cosas que Jesús no propuso para su iglesia. Cuando se actúa de esta manera, en vez de defender las enseñanzas de Cristo, las estamos traicionando. Cuando yo me considero más que Cristo, cuando yo antepongo mi forma de vivir a la forma de vida enseñada por Cristo. Cuidado, hermanos, no vayamos a ser de aquellos que seguimos cargando esa cruz pesada, esa realidad dolorosa para Jesús. Y muchos podemos decirle a Jesús, oye Jesús, ¿y aún así me escoges? ¿Y aún así me consideras entre tus elegidos? Porque, cuidado, yo he escuchado los testimonios de nuestros hermanos evangelizadores y yo solamente matizaría una situación. Cuando Dios nos elige, cuando Dios nos toma de su mano, cuando nosotros vivimos la experiencia de un encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante, no creamos que ya no vamos a traicionar a Dios. Lo podemos volver a traicionar nuevamente. Y para nuestro Jesús, cuando tú ya conoces a Dios, cuando tú ya has vivido un encuentro personal con Él, la traición para Él es más dolorosa. La traición para Jesús es más dolorosa con aquellos que ya ha compartido su pan y lo han traicionado. Y aún así Jesús nos dice, yo sé a quiénes, habla en plural. Y si habla en plural, no solamente se refiere a Judas, yo sé a quiénes he escogido. Como si Jesús supiera que desde nuestras mentes y desde nuestro corazón le estamos preguntando, Señor, ¿por qué los escoges? ¿Por qué escoges a esta mujer para que sea madre si sabes que te va a traicionar? ¿Por qué escoges a este hijo tuyo para que sea tu discípulo si sabes que te va a traicionar? Judas lo traicionará efectivamente,
Pero también Pedro lo va a negar. Y si sumamos la persona de Judas y la persona de Pedro, en vez de hablar del 8,33%, ¿saben qué? Hablamos del 16,16%. En realidad, casi el 20% de discípulos lo va a traicionar. Unos se arrepentirán y permanecerán en el camino de Jesús y otros lo traicionarán a muerte. Y Jesús lo sabe antes de que suceda, pues Él nos dice: yo sé a quiénes he escogido. ¿Se dan cuenta el amor maravilloso que Dios nuestro Señor tiene sobre cada uno de nosotros? Y la confianza que la obra de Dios se va a realizar en su iglesia a pesar de sus limitaciones, porque es Jesús mismo quien la sostiene. Es la gracia del Espíritu Santo la que la dirige, la que la conduce por caminos de santidad. Conocemos pues los defectos de la iglesia, pero no dejamos de ser conscientes que nuestra iglesia es nuestra madre y que nuestra iglesia no deja de estar sostenida por Cristo. Les dije que eran 2 puntos y apenas llevo uno. Vamos a hacer el otro rápidamente porque creo que me parece también muy importante. No todo es negativo. Dice Jesús, segundo punto: el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Aquel que quiso ponerse la camiseta, aquel que se arremangó las mangas, es el enviado de Cristo. Si lo hemos aprendido todo, entonces seremos como el Maestro. Los discípulos no somos bienaventurados por conocer las enseñanzas de Jesús. No, olviden eso. Es que yo sé mucho de Dios, eso no importa. Es que yo voy a muchos cursos, eso no importa. Es que yo siempre he sido del EPAP, eso no importa. Eso no vale. No vale cuánto sepas de Jesús. Lo que vale es cuánto pongas por obra de aquello que te enseñó Jesús. Y la mejor forma de poner por obra lo que nos enseñó Jesús es siendo sus enviados. Siendo sus enviados como los apóstoles. Y miren qué hermoso, yo por eso no quería dejar de mencionarlo. Vean qué gran dignidad nos concede Jesús a los que aceptamos ser sus enviados. La dignidad es esta. Así como hay una relación entre el Padre y el Hijo, ¿imaginan esa relación? Pues la misma relación que hay entre el Padre y el Hijo es la misma relación que dice Jesús que hay entre Jesús y aquel a quien Jesús ha enviado. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, nuestros hermanos misioneros están poniendo por obra las enseñanzas de Jesús y Jesús les dice el día de hoy en su evangelio: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. No dice Jesús, quien los ve a ustedes hará de cuenta, se imaginará. No, quien los ve a ustedes y los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y la relación que hay entre ustedes y Jesús es la misma relación que hay entre Jesús y el Padre. Somos renovados por nuestra condición bautismal. Preguntémonos si hemos sido renovados por nuestro bautismo. ¿Hemos aceptado ser enviados de Dios? Y no solamente me refiero a la evangelización, a las madres, por ejemplo. ¿Te consideras una enviada de Dios en tu hogar, en la educación que le das a tus hijos? Soy consciente de ser identificado por Cristo en esa misma relación que Él tiene con su Padre. Soy consciente de tal responsabilidad y al mismo tiempo de tal dignidad que Dios me da. Señor, que toda mi existencia te transparente a ti, que mis actos y mi comportamiento den testimonio de ti,
Pues si tú me envías, aquellos que tú me envías deben de verte a ti, que eres tú quien pasa por sus vidas. Porque cuando Dios nos envía y nosotros pasamos por la vida de los demás, en el hogar, en el catecismo, en la evangelización, en el trabajo, cuando los otros nos ven pasar, deben de ver a Cristo que pasa. Y también en sentido inverso, ¿verdad? Cuando Dios te mande a ti, a uno de sus enviados, porque también sucede y sucede mucho. No solamente nosotros somos enviados de Dios, a veces Dios nos envía a alguien a nuestras vidas. Puede ser el sacerdote, puede ser el hermano de comunidad, puede ser la mamá, puede ser el papá. Cuando Dios te envíe a uno de sus enviados, ¿cómo lo vas a recibir? ¿Como una persona que fastidia? ¿Como una persona a quien evitar? ¿O como una persona en la que estás llamado a ver el rostro de Cristo? Pues cada vez que un enviado de Dios pasa por mi vida, yo lo que voy a decir es que es Cristo que pasa por mi vida en su grandeza de Dios y al mismo tiempo en las limitaciones de su humanidad. Pues bien, que nuestras limitaciones humanas no dejen de hacer manifiesta y visible la grandeza de Dios en medio de nosotros. Que así sea.